La primera vez nos hemos sentido realmente muy cómodos y esta segunda vez que trasladamos lo que significa el estudio del ABC, la medicina, estos 19 años, hasta Oxigénate, es realmente un verdadero placer. Nos abre las puertas del mismo la doctora Silvia Larrea Vera. Realmente es importante que estemos acá. ¿Cómo va? Buenos días, bienvenida una vez más para hablar sobre esto que ha causado un tanto impacto en la población boliviana. Salimos a nivel nacional, por si acaso, así es que también ellos pueden acceder a lo que significa la cámara hiperbárica en esta segunda parte. Buenos días. Claro que sí, Luis, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos del ABC de la Medicina. Con esta segunda parte de lo que es la oxigenación hiperbárica, han quedado muchas dudas, han quedado muchas preguntas para responder en la primera parte, entonces ahora esperamos disipar todas esas dudas a nuestros amigos del ABC de la Medicina. Así es. ¿Qué parece si es que recapitulamos un poquitito qué es la cámara hiperbárica, qué es la oxigenación? Porque es muy importante que la gente que nos está viendo vaya entrándose un poco más en lo que significa el tema mismo. Claro que sí. La medicina hiperbárica u oxigenación hiperbárica es una terapia que ha sido usada ya desde más o menos 1960 en muchos países. Actualmente en oxigenación hiperbárica tenemos en todos los países, ¿no? En algunos con mucho más uso, en algunos con mucha más experiencia en cierto tipo de patologías. Aquí la tenemos más o menos desde 1990 o 2000 aproximadamente. La cámara hiperbárica tiene como principal objetivo una hiperoxigenación, ¿no? Como dices, es una hiperoxigenación hiperbárica. ¿Por qué hiperbárica? Porque estamos hablando de presión. Nosotros dentro de un contenedor recibimos esta oxigenación que va a ir directamente a nuestro plasma sanguíneo. Con esto vamos a mejorar lo que son los niveles de perfusión de oxígeno en nuestro organismo. Más o menos 30 veces más de lo que lo hacemos en condiciones normales, como son las de ahora, ¿no? Que estamos inhalando a una atmósfera, pero dentro de la cámara lo hacemos entre 2, 2.5, 3. Eso se define generalmente en consultorio. En consultorio nosotros, de acuerdo a la necesidad o al requerimiento del paciente, vamos a definir la dosis. Yo le llamo la dosis porque, bueno, pues es más fácil para los pacientes entenderlo. La dosis del oxígeno que, bueno, pues el paciente tiene que saberlo. Eso es muy importante. No habíamos tocado, me parece, eso en el anterior capítulo, pero es muy importante que el paciente sepa qué dosis de oxígeno está recibiendo para ver cuál es la respuesta a nuestro tratamiento. Algo que es muy importante, y sí habíamos tocado en parte el pasado tema, era de la oxigenación en las personas deportistas, ¿verdad? Yo entré un poquito a estudiar esto de la hiperbárica y lógicamente había habido algunos clubes europeos, algunos clubes norteamericanos, inclusive sudamericanos, que cuentan con su cámara hiperbárica y esto le da el rendimiento, no digamos el doble, triple al mismo deportista de lo que tiene que hacer dentro de su disciplina, ¿verdad? Exacto. Sí, hay mucho escrito sobre eso. De hecho, hace unos 5 o 7 años ha habido un problema con un deportista que era un futbolista, que él tenía el hábito de hacer cámara hiperbárica previo al partido de fútbol. Varios artículos escritos al respecto dicen de que una vez terminada tu sesión de hiperbárica, tú tienes 1 hora en la que tú puedes romper tu récord, hablando de atletismo, hablando de cualquier deporte que uno vaya a practicar, porque esta hiperoxigenación en el organismo y esta hiperproducción hace de que nuestro rendimiento pues muchas veces se vaya a triplicar. Ese es el principio por el cual muchos clubes deportivos tienen sus cámaras hiperbáricas, principalmente uno para romper marcas, ¿no? Pero como segundo punto podemos hablar sobre la regeneración. Sabemos de que los pacientes que son futbolistas, que son deportistas, que hacen algún tipo de deporte, siempre tienen lesiones, fracturas, tendinitis o lesiones mal curadas. Que es lo más común, ¿no? Es lo más común.
En ese sentido es de que la cámara hiperbárica muchas veces acorta el tiempo de recuperación y ellos pueden volver a sus actividades diarias, pero muchas veces inmediatamente. Por ejemplo, el Real Madrid tiene todo lo que es cámara hiperbárica y todo lo que es células madre, plasma rico en plaquetas, porque es de esa manera que ellos hacen de que se regeneren mucho más rápido esas lesiones, porque bueno, pues esos jugadores valen millones de dólares, ¿no es verdad? Entonces ellos prefieren invertir en este tipo de tratamientos que no son para nada invasivos, que no son para nada lesivos. El hacer cámara hiperbárica constantemente a un paciente, obviamente siempre siguiendo un protocolo, ¿no? Con un profesional adecuado y todo aquello. Entonces va y acorta todos estos tiempos. Cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes, voy a tocar lo más común, cirugía plástica, ¿no? La lipotransferencia, injerto autólogo de grasa. Esa grasa normalmente se desintegra o se reabsorbe en el 50%. Pero cuando nosotros hacemos cámara hiperbárica, esa reabsorción muchas veces más allá del 10-15% no va. Entonces la paciente en estos casos, mucho más conforme con el resultado de su cirugía, solamente con unas sesiones más de cámara hiperbárica, entonces vemos de que va muy bien también con ese tipo de pacientes. Qué interesante. Ahora, ¿qué pasa con una dama que ha dado recientemente a luz, ¿no? O sea, le hicieron una cesárea, por ejemplo, ahí les quedan las heridas. ¿Estos benéficos también puede ingresar una persona? ¿Sí? Claro que sí, pueden ingresar. No pueden ingresar las pacientes que están embarazadas, pero en un puerperio mediato, tranquilamente la paciente puede ingresar. ¿Por qué? Porque también tiene que volver a sus actividades inmediatamente. Entonces, en el tema del movimiento, de la cicatrización, incluso de la herida, del tema de la lactancia, inmediatamente el paciente puede volver y puede hacerlo. A los 15, 20 días, hemos tenido a los 15 días una paciente puérpera que ha venido para hacerse hiperbárica, igual muy bien. Nos va muy bien también con los pacientes que se están preparando para tener bebés. Oh, también. También, sí, previo obviamente a la inseminación y a todo aquello, prepararlos, hiperoxigenarlos, porque si entendemos de que el principio de la cámara hiperbárica es darle mejor calidad celular, pero mayor calidad celular a nivel de la piel, de los huesos, de las articulaciones, de la célula gástrica, obviamente de los óvulos, entonces le estamos dando calidad para que el momento que vaya a la inseminación, entonces haya un buen resultado, porque sabemos que muchas veces en estos casos, por diversos factores, hay otra vez pérdida, fracaso y todo aquello, porque no hay una buena calidad celular. ¿Y cómo mejoramos nuestra calidad celular si todo el tiempo estamos comiendo mal, estamos tomando cosas que no debemos, el mismo ambiente, la misma contaminación? Nosotros en Oxigénate podemos, a personas que están sanas, simplemente mejorarlas, desintoxicarlas, unas sesiones de, por ejemplo, cada 2 años, y el paciente va a ir retardando todos estos procesos degenerativos que lamentablemente son inminentes, ¿no? Evidentemente, y esto va también de la mano con la nutrición, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros siempre agregamos a nuestros pacientes. Tenemos también el diplomado, bueno, yo tengo el diplomado de medicina ortomolecular, avalado por la Universidad de Tlaxcala de México. Entonces nosotros fusionamos muy bien lo que es la terapia ortomolecular con lo que es la medicina hiperbárica. Siempre el paciente se va de aquí con su omega 3, con su vitamina E y bueno, pues con todos los suplementos que nosotros podemos sugerir. Sin embargo, tenemos también un asesoramiento nutricional, porque muchas veces es más fácil tomar un comprimido, pero qué difícil es tomar y comer saludable, que es la base de la vida, es también la alimentación. Evidentemente, y sabremos nosotros, sí, claro que sí. ¿Qué pasa con, a ver, recordemos también, hablamos la anterior vez de las personas que son aptas para ingresar a una cámara hiperbárica, tanto varones como mujeres, las edades que son importantes, ¿no? Porque muchas veces hemos visto de que hasta niños requieren de esta terapia, ¿no? Sí.
Atendemos niños. El ambiente con el que nosotros contamos es totalmente adecuado. Muchas veces cuando son niños menores de 5 años pueden entrar con su mamá. Su mamá, claro, está afuera con nosotros, pero para que el niño esté cómodo. En niños que tienen déficit de atención, hemos tenido niños que han tenido sufrimiento fetal por hipoxia al momento del nacimiento, entonces tienen algún tipo de alteración, en ese sentido va muy bien, principalmente para memoria, para el crecimiento. Atendemos niños. Después en la edad adulta, los adultos jóvenes nos consultan mucho por el tema del acné, nos consultan mucho por el tema de la rosácea. En este rango etario van los deportistas, todo tipo de deportistas, desde futbolistas, tenistas. Tenemos pacientes que corren, que compiten. Y bueno, pues ya los adultos mayores con ya iniciando patologías degenerativas, artritis, artrosis, patologías como por ejemplo la migraña es muy común, el estrés, el insomnio. Y ya nuestros adultos mayores, más allá de los 60 años, con patologías como Parkinson, Alzheimer, que se las podría evitar muchas veces si nosotros tuviéramos un poco más de conocimiento sobre cámara hiperbárica, ¿no? Cuán importante es eso, y la verdad es que y luego de las preguntas, hay más preguntas también, nos vamos a ir a las redes sociales, por favor. Vamos a ir con nuestra primera pregunta desde el interior. Pues si un paciente se siente cansado, se siente, no sé, muchas veces con mucho sueño, acotado, no tiene ganas de hacer las cosas, y uno sabe que necesita algo, pero uno va al médico y el médico le dice, no, tu hemograma está bien, no tienes nada, le hace estudios, etcétera, porque estamos muy acostumbrados a los medicamentos, ¿no? Lamentablemente estamos muy acostumbrados. Y es más, muchas veces pasa de que si he ido al médico y no me ha dado nada, no me ha dado un medicamento, es un mal médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya bajo criterio nuestro, sí, el paciente puede venir a cámara hiperbárica. Nosotros lo hacemos, particularmente yo lo hago. No tengo ningún tipo de molestia, no me duele nada, pero una vez al año hago un ciclo de 8 o 10 sesiones y bueno, gracias a eso podemos soportar altas cargas de trabajo, viajes y todo aquello que es en lo que nosotros siempre estamos, ¿no? No necesita una prescripción médica, puede venir, dirigirse directamente a Oxigénate, hace la consulta directamente conmigo, vemos qué es lo que necesita. Muchas veces haciendo un simple interrogatorio podemos saber qué es lo que el paciente necesita y iniciar inmediatamente sus sesiones de cámara hiperbárica. Eso es importante y hay que tomarlo muy en cuenta, por favor. Vamos con la segunda pregunta. Esa es una pregunta muy común. Interesante, sí. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa en cámara hiperbárica es lo siguiente. Cuando es un paciente que no tiene ninguna patología, normalmente las mejorías se ven desde el día de la sesión. Duerme mejor, tiene más energía, está más activo. Cuando es un paciente crónico, hablando por ejemplo de una herida, de un paciente que tiene una artritis reumatoidea de hace 20 años, de hace 15, 20 años, hay que esperar. Muchas veces el tiempo puede variar entre 5 a 6 sesiones donde un paciente puede ver un paciente crónico, pero un paciente que simplemente viene por estrés, insomnio o por una lesión, inmediatamente puede sentir los beneficios de la cámara. Dos efectos fundamentales. Vámonos con la tercera y última pregunta. Sí, de todas formas, la cámara hiperbárica siempre va a ir de la mano con una buena nutrición, con un buen suplemento nutricional. Todo va de la mano. Porque nosotros cuando hacemos cámara hiperbárica vamos a hiperoxigenar la célula, por tanto los tejidos, los órganos, etc. Entonces todo ese proceso de envejecimiento se va a ver retardado o frenado en muchos casos. Como habíamos hablado en la primera parte de cámara hiperbárica,
Hace unas semanas atrás hablábamos de este Nobel, de este doctor que había descubierto de que si uno le da oxígeno a una célula, esta nunca va a degenerar a cáncer. Y en realidad, ¿cuál es el miedo de la población en general? No es morirte, no es envejecer, sino es cómo te vas a morir. Si nosotros con cámara hiperbárica podemos retardar estos procesos y muchas veces frenarlos, claro, evidentemente, retarda el envejecimiento, claro que lo va a retardar, porque nos estamos envejeciendo, porque ya no nos estamos regenerando de igual manera. Si a los 26 nos regenerábamos a cierta velocidad, a los 35, 40, esa velocidad ya va bajando. Pero si nosotros le damos un boom de oxígeno, entonces nuestras células despiertan y van a ser de mejor calidad. Entonces, sí, incluso hemos visto en pacientes que han venido por algún tipo de patología, por ejemplo, una artritis o una artrosis, donde, bueno, obviamente aqueja más el dolor, la deformidad, la limitación funcional. Ese paciente no viene porque quiere ver un cabello brilloso, porque quiere ver unas uñas largas, pero los mismos pacientes nos refieren esos cambios, porque la oxigenación está en todo el organismo. Entonces, la respuesta a la pregunta un poco larga es sí, ¿no? Sí retarda el proceso de envejecimiento. Yo me pongo a pensar y saco algunas conclusiones y extra cámara conversábamos y algo que es muy importante que tal vez la gente puede captar, ¿no? Y lo que conversábamos y me comentabas con relación a algo que ocurría en Argentina, me parece súper interesante el hecho de que allá se utilice el oxígeno para volver a tener o reusar el agua, por ejemplo, lo que me comentabas, que el hermano tuyo te comentó. Exacto, nuestro nombre es un poco redundante, ¿no? Pero sí, en realidad el oxígeno es vida. Y curioso, pero bastante interesante, el utilizar oxígeno para potabilizar el agua. Si podemos limpiar esa agua, ¿qué hace el oxígeno dentro de nuestro organismo donde somos agua prácticamente? Somos más del 90% de agua. Con el oxígeno es por eso que podemos tratar enfermedades crónicas, evitar enfermedades, hacer de que nuestros hijos tengan una buena calidad de vida o nuestros padres tengan una mejor calidad de vida al final de sus días, ¿no? Porque eso es lo que nosotros buscamos principalmente, darle una calidad de vida al paciente con oxígeno, ¿no? Reiteremos ya en esta parte final, reiteremos a qué patologías, qué personas son fundamentalmente las que tienen que acceder a esto, ¿no? Bueno, lo más común, artritis, artrosis, enfermedades degenerativas, enfermedades inmunológicas. Hemos tenido pacientes VIH, hemos tenido pacientes en quimioterapia. Pacientes niños que, bueno, pues mejorar la memoria, algún tal vez trastorno del aprendizaje también. En nuestros adultos mayores el tema antes me olvidaba el tema de la migraña, muy solicitado el tema de la migraña, diabetes, las heridas, pies diabéticos, úlceras varicosas, ¿qué más? Parkinson, Alzheimer, principalmente, ¿no? Son las patologías estrella y bueno, pues no se olviden de nuestros deportistas que son de lo que más tenemos, pacientes que vienen a mejorar su rendimiento deportivo. Ahí está, Bolívar, Stronger, Vista y todos los del país, así es que ya saben, con cámara hiperbárica pueden correr más, tanto que se quejan de la altura. A ver, y lo último para finalizar, me imagino que la gente también se está preguntando, una vez que uno ingresa al cilindro, cómo es que se lo limpia y demás cuestiones para que pueda ingresar el otro paciente, digamos, ¿no? O cada cuánto tiempo ingresa uno y otro. Claro, esa es una muy buena pregunta también. Cuando nosotros hablamos de oxígeno, y lo hablamos ahora, el oxígeno tiene la capacidad de ser bactericida, de ser virucida y de ser micocida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ingresa un paciente, el mismo oxígeno, la misma cámara, se cierra sola, la cerramos sola, la presurizamos obviamente con mucha más rapidez porque en un organismo, en un ser humano hay un protocolo que seguir, hay unos tiempos. Cuando el cilindro está vacío, entonces nosotros presurizamos, le damos unos minutos, despresurizamos y está totalmente desinfectada.
Tenemos unas mantitas que son especiales de algodón, un cobertor que cubre el colchoncito. Eso se cambia con cada paciente de todas formas, ¿no? Porque si estamos hablando de heridas, estamos hablando de pacientes que, bueno, pues algún paciente que tenga migraña o un deportista, entonces inmediatamente se desinfecta la cámara con el mismo oxígeno. Silvia, realmente así enriquecedor, una maravilla este segundo sector, este segundo bloque, llamémoslo así, de la cámara hiperbárica. Tenemos mucho más que hablar, tenemos que hablar de la ozonoterapia más o la complementación, pero será en otro programa, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, ¿dónde está Oxigénate? Teléfonos, ¿cómo podemos hacer para ingresar a esto? Claro que sí. Para cualquier consulta o duda, estamos en la calle Villalobos, esquina Cuba, en la planta baja, el Centro Médico Oxigénate. Estamos ahora con una promoción del 50% de descuento. Solamente viene, hace la consulta e inmediatamente tenemos espacio libre. El paciente puede ingresar directamente a cámara hiperbárica. Soy la doctora Gabriela Larrea y estamos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ahí está la doctora Larrea con nosotros. Oxigénate, garantía total, profesionalismo. Son varios años que ya está con esto, así que nosotros se lo aconsejamos. ¿Usted lo necesita? Pues ahí está, cerquita, en Miraflores, fuera de los bloqueos, fuera de todo lo que sea. Estrés, véngase acá. Así que ya lo saben, en la Villalobos, esquina Cuba, ¿verdad? Ahí está, Oxigénate. Vámonos, hasta la próxima.